partir de este momento, escucha Rompiendo Fronteras, el punto de encuentro para el análisis profundo y la solidaridad internacional. La voz directa a los protagonistas que construyen alternativas políticas, sociales y culturales en nuestro planeta, con la periodista Geraldina Colotti y el internacionalista Eduardo Medina. Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor y 8 estrellas solidarias. Mi bandera es amuleto, es Chávez que me acompaña. Bienvenida y bienvenidos a su revista radial Rompiendo Fronteras. Saludos, hermana y hermano de la patria grande y del mundo entero. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Rompiendo Fronteras. Les saluda Geraldina Colotti con el corazón encendido y el compromiso intacto de llevar la verdad de nuestro pueblo ahí donde los grandes centros de poder intentan imponer el silencio. Y de este lado del micrófono les saluda Eduardo Medina con el inmenso orgullo de compartir esta trinchera comunicacional donde la geopolítica se analiza sin caretas y desde la raíz de las luchas populares. Hoy tenemos un programa cargado de análisis, debate y sobre todo de la dignidad de los pueblos que resisten y vencen. Así es, Eduardo, y antes de entrar de lleno en materia, queremos enviar un saludo fraterno y nuestro profundo agradecimiento a las autoridades de nuestra casa, la Radio del Sur, que hacen posible que esta señal multiplique su alcance. Saludamos a la licenciada Nieves Valdés, querida Nieves, presidenta de la Radio del Sur, por su visión y liderazgo firme. Además, nos acompañan en el control técnico Alejandra Guevara y José Blanco. Por supuesto, Geraldina, y a la licenciada Tamar Sánchez, directora de contenido, junto al jefe de programación Samuel Romero, quienes junto a todo el extraordinario equipo de producción técnica y periodística de la Radio del Sur ponen su empeño diario para cruzar latitudes, llevando con fuerza los latidos de la patria grande. Sin más, con ustedes, la revista radial Rompiendo Fronteras. Somos esa historia que hizo visible el gigante. Nadie se detiene, vamos pueblo hacia adelante. Es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. He rompito el compromiso con mi patria soberana. Remembranzas. El eco de los que cambiaron la historia. Jorge Rodríguez Padre. La semilla que no deja de germinar en el presente venezolano. Hay nombres de revolucionarios que los vencedores intentan enterrar en la infamia o en el olvido. Así, la historia oficial de la Cuarta República en Venezuela quería borrar en la oscuridad de una celda, bajo los golpes de una violencia de Estado que pretendía apagar la voz de los pueblos, la figura de Jorge Antonio Rodríguez. El 25 de julio de 1976, las torturas de la DICIP destrozaron su cuerpo
y lo entregaron a la familia diciendo que había muerto de un paro cardíaco. Solo muchos años después, tras la victoria de Chávez en las elecciones y la entrada en la política de los dos hijos del resistente, Jorge y Delcy, respectivamente presidente del Parlamento y presidenta encargada tras el secuestro de Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, el médico que había redactado el informe confesó haberlo hecho bajo amenaza. Jorge Antonio tenía solo 34 años, la firmeza de un maestro rural nacido en Carora, la templanza del militante entrado en la guerrilla para combatir la opresión, y la visión estratégica de quien había fundado la Liga Socialista para dar forma organizada al poder popular. Para el régimen de la falsa democracia representativa, siervo de los intereses estadounidenses, un hombre así no podía ser calificado más que como terrorista. Era la misma y desgastada narrativa con la que las élites criminalizan a quienes empuñan la resistencia y se niegan a someterse al orden establecido. Transformar a los combatientes por la liberación en enemigos públicos para justificar su persecución y aniquilamiento. Pensaban que habían acabado con un hombre. En cambio, la historia ha demostrado que solo habían sembrado un principio. Hoy, recordar a Jorge Rodríguez, como la Revolución Bolivariana ha hecho cada año, no es un ejercicio nostálgico ni un rito conmemorativo momificado. Es, al contrario, una exigencia política impelente y viva. En un momento en que la Venezuela bolivariana atraviesa una de las fases más complejas de su historia reciente, amenazada por asedios económicos, chantajes imperiales e intentos de desnaturalizar la trayectoria de emancipación trazada por el pueblo, la figura de Jorge Rodríguez Padre vuelve a hablar con una lucidez desarmante. El socialismo se conquista luchando, solía repetir. Y en ese verbo, luchar, no había lugar para los atajos de la rendición, ni para las ilusiones de una adquisición pacífica y burguesa de los derechos de la clase trabajadora. Para Jorge Rodríguez, la coherencia política era una cuestión de ética militante, la defensa del territorio, el rechazo a la injerencia extranjera y la fe inquebrantable en el papel histórico de los obreros, de los campesinos y de los estudiantes. Hoy, esa misma coherencia está llamada a medirse con el presente, en el cuerpo colectivo de la clase obrera venezolana que resiste en las fábricas, en los CPTT y en las comunas. La memoria de Jorge Padre no es un recuerdo estático, sino una trinchera ideológica. Nos recuerda de dónde viene este proceso, no de concesiones de palacio, sino de la sangre derramada por la militancia antifascista, guerrillera y antiimperialista que resistió a las décadas de la represión negociada. Mirar la figura de Jorge Rodríguez hoy significa hacerse preguntas incómodas y necesarias. ¿Cómo preservar esa herencia de clase frente a las sirenas del liberalismo y a las presiones geopolíticas? ¿Cómo garantizar que el rojo de la convicción socialista no se diluya en las nieblas del compromiso táctico? La respuesta reside en el ejemplo de aquel 25 de julio. El cadáver entregado a la familia llevaba las marcas de una barbarie que quería romper una idea. Pero esa idea atravesó décadas, alimentó la llamarada de la Revolución Bolivariana y se convirtió en patrimonio del internacionalismo de todo el continente. Jorge Rodríguez Padre sigue caminando al lado de quien no cede, de quien rechaza la arrogancia del imperio y de quien sabe que la dignidad de un pueblo no se vende ni se negocia. Su nombre no pertenece al pasado, es un imperativo del presente. Artículo de Geraldina Colotti. Fuente, Resumen Latinoamericano. Fue durante 4 días salvajemente golpeado, torturado hasta la muerte. Un hombre bueno, un joven de 34 años que había sido dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela,
y que era un dirigente político de alto vuelo en la lucha por la revolución venezolana. En lo que se ha llamado la democracia representativa, la Cuarta República, que no era otra cosa que una dictadura de partidos caracterizada por la persecución de todo el que no comulgara con los planes de esa dictadura, que persiguió jóvenes universitarios por todo el territorio nacional, que asesinó a miles de personas por la tortura o por la masacre. La voz de Jorge Rodríguez se levantó para mostrarnos el futuro. Y este es el futuro que estamos construyendo, un futuro para afianzar la democracia, para la búsqueda de la prosperidad y para superar el dolor y la tragedia que estamos viviendo en este momento. Presidenta, de hecho, bueno, el señor Jorge Rodríguez Padre era un joven de la época, estaba encabezando también esas luchas universitarias, estudiantiles. ¿Cuál sería su mensaje hoy en día para esta juventud venezolana que también ha sido muy partícipe en apoyar con la solidaridad, el acompañamiento y el amor a nuestro pueblo? Mira, ayer conmemorábamos el natalicio de nuestro padre libertador Simón Bolívar, hace 243 años. Hoy conmemoramos y recordamos la siembra de Jorge Antonio Rodríguez, un joven venezolano, dirigente estudiantil, un político íntegro. Y sabemos que las personas trascienden cuando pasan las décadas y su pensamiento, su accionar, su herencia, su legado sigue marcando rumbo. La juventud venezolana sin duda tiene en el joven Jorge Antonio Rodríguez una referencia. Nacido del pueblo humilde de Venezuela, luchó por la transformación económica, social de Venezuela, tuvo un pensamiento profundamente nacionalista, socialista y marcó rumbo para el futuro. Y hoy sus hijos, que estamos también en el marco del ejercicio de la política, lo hacemos con un referente moral y ético que trasciende, como dije yo, trasciende décadas, medio siglo hace del asesinato criminal de este joven líder político estudiantil. Pero durante cada año, durante 50 años, nos hemos congregado a llevarle una flor, pero cada día esa flor crece en nuestros corazones y en nuestra conciencia de construir un país mejor, de que Venezuela, transite un espacio democrático, pacífico, en tranquilidad, de desarrollo, de prosperidad, de felicidad social para nuestro pueblo. Ahí están sembradas las ideas de nuestros héroes, de nuestras heroínas y también de nuestros mártires, marcando futuro, y es un futuro mejor para Venezuela, dejando de lado el extremismo que tanto daño causó a Venezuela, el fascismo que asesinó a tantos jóvenes en nuestro país durante la década del puntofijismo, y saber que nunca puede ser el rumbo para Venezuela, que nunca puede ser una opción para Venezuela cuando intentan imponer los intereses antinacionales. Así que con el ejemplo de nuestro padre, con la referencia histórica imborrable de nuestro padre libertador, nosotros seguiremos rumbo junto al pueblo venezolano. Remembranzas. El eco de los que cambiaron la historia. Fuera de radar. Lo que nadie te contó. Fuera de radar. Espacio entre los Rompiendo Fronteras donde ponemos la lupa sobre lo que los grandes medios prefieren callar o convenientemente archivar en el olvido. Geraldina, hoy traemos un tema que está moviéndose tras bastidores en la geopolítica internacional y que pocos se atreven a desglosar desde la perspectiva jurídica real. Así es, Eduardo. Hoy vamos a desmontar una narrativa. En el tablero de la relación entre Caracas y Washington siempre se habla de sanciones, de bloqueos, de presiones diplomáticas, pero casi nadie voltea a mirar los documentos fundacionales que siguen vigentes. Específicamente nos referimos al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Venezuela, un documento que muchos consideran una letra muerta, pero que hoy podría ser la clave jurídica definitiva en un escenario de negociación de alto nivel. Exactamente, porque cuando se habla de la situación de la pareja presidencial o de figuras clave de la política venezolana bajo el asedio judicial de Washington,
La materia de opinión dominante siempre es la de la fuerza. Te dicen, Estados Unidos hace lo que quiere, pero en el derecho internacional, Geraldina, las reglas escritas pesan. Este tratado, firmado originalmente en 1922 y ratificado en 1923, no ha sido derogado. Sigue ahí, y sus cláusulas contienen los argumentos exactos que desmontan los procesos judiciales express que se arman desde Florida o Nueva York. Vamos a ir al grano, a lo que no te cuentan. La clave de ese tratado de 1922 radica en el artículo 3. Este artículo establece de forma taxativa que la extradición no se concederá por delito de carácter político ni por acto conectado con tal delito. ¿Por qué esto es vital hoy? Porque todas las acusaciones, órdenes de captura y proceso que el Departamento de Justicia de Norteamérica ha emitido contra alto funcionario venezolano y el entorno presidencial no son causa común, son por su propia naturaleza y origen herramienta de persecución e intercambio político. Es que ahí está la gran paradoja legal, Geraldina. Washington ha utilizado su sistema judicial como un brazo de su política exterior. Al emitir recompensas y cargos penales en un contexto de conflicto geopolítico flagrante, el propio Estado norteamericano ha viciado el carácter criminal de los casos, convirtiéndolos en casos políticos de manual. Por lo tanto, si aplicáramos el tratado de forma estricta, ninguna de las solicitudes de Estados Unidos tiene pies jurídicos para sostenerse, porque entran directamente en la sección de persecución política. Y hay otro principio fundamental en ese texto que la opinión pública desconoce, el principio de doble criminalidad. Para que una extradición proceda bajo este acuerdo legal, el delito por el cual se acusa a la persona en el país requirente, en este caso Norteamérica, debe ser también un delito tipificado con penas similares en el país requerido, Venezuela. Cuando Washington inventa figuras jurídicas extraterritoriales o aplica ley de sanción interna para perseguir a ciudadanos venezolanos, rompe este principio elemental. No puede extraditar a alguien por violar una ley estadounidense que no existe, ni aplica en el ordenamiento jurídico venezolano. Es vital recordar también el tema de la soberanía constitucional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 69, prohíbe tácitamente la extradición de venezolanos y venezolanas, es decir, constitucionalmente es inviable. Pero lo interesante aquí es cómo el tratado bilateral original ya respetaba esta noción de soberanía al establecer que ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios ciudadanos. Si Estados Unidos exige entregas unilaterales, saltándose los canales bilaterales, está violando un acuerdo que ellos mismos firmaron. Totalmente. Lo que estamos viendo en la práctica es el uso del lawfare o la guerra jurídica, donde se saltan los tratados bilaterales para ejecutar captura en terceros países mediante presiones diplomáticas ilegales. Lo vimos con casos emblemáticos de secuestro judicial internacional. Sabe que si van a los tribunales internacionales bajo la letra estricta del tratado bilateral, pierden el caso porque la motivación política es inocultable. Por eso, cuando los analistas corporativos dicen que la liberación o el cese de la persecución contra la pareja presidencial o su entorno depende exclusivamente de un perdón o una concesión política a la Casa Blanca, están ocultando la mitad de la verdad. La realidad es que el cese de esa persecución es una exigencia de restitución del derecho internacional. El tratado es la herramienta que tiene Venezuela para decir: tus procesos no tienen validez jurídica bajo el marco bilateral que regula a ambas naciones. En conclusión, Eduardo, el Tratado de Extradición de 1922 no es una reliquia del pasado, es un escudo jurídico en el presente. En cualquier mesa de negociación seria, la delegación venezolana tiene los argumentos legales históricos para demostrar que las acciones de los fiscales estadounidenses violan la propia ley bilateral de los Estados Unidos, obligar a Washington a apegarse al derecho y a los tratados vigentes es en el fondo la llave para desmontar toda la arquitectura de persecución judicial y garantizar la libertad plena y el respeto a la institucionalidad del país.
Así es, romper el cerco informativo es entender que detrás del ruido de los micrófonos y las amenazas hay un marco legal que Washington pretende ignorar porque no le favorece. Pero aquí, en Fuera de Radar, nos encargamos de recordarlo y de ponerlo sobre la mesa. Agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis profundo. Geraldina, como siempre, un análisis impecable. Gracias a ti, Eduardo. Nos vemos en la próxima entrega de Fuera de Radar por Rompiendo Fronteras. No se dejen engañar por lo evidente. Busquen siempre lo que no le quieren contar. Hasta la próxima. Fuera de Radar. Lo que nadie te contó. Pregunta sin anestesia. ¿Te atreves a preguntar? Nosotros nos atrevemos a responder. Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas sin Anestesia. Aquí no venimos a dorar la píldora ni a maquillar la realidad, para nada. Ponemos sobre la mesa las preguntas más incómodas, esas que los laboratorios mediáticos de Washington lanzan con malicia para sembrar la duda, y las respondemos como hay que responderlas, con madurez periodística, elementos probatorios y de frente. Geraldina, hoy el paredón informativo apunta al caso del presidente Nicolás Maduro y la diputada Silvia Flores. ¿Lista para la primera dosis de realidad? Lista, Eduardo. En este espacio no le tememos a la pregunta capciosa, porque la verdad no teme a la luz. Vamos directo al hueso. Te lanzo la primera, Eduardo, sin anestesia. En las corporaciones de noticias repiten una y otra vez: si el presidente Nicolás Maduro está tan seguro de su inocencia y de que los cargos de la Fiscalía estadounidense son inventados, ¿por qué no se presenta ante un tribunal federal en los Estados Unidos a demostrarlo y limpiar su nombre en lugar de refugiarse en la inmunidad diplomática? ¿Qué respondemos a esta malicia, Eduardo? Con absoluta madurez y seriedad jurídica, Geraldina. Esa pregunta parte de una trampa y de una profunda ignorancia voluntaria del derecho internacional. Primero, un jefe de Estado soberano no tiene nada que demostrar ante una corte local o un país extranjero que carece absolutamente de jurisdicción sobre su territorio. Presentarse ante estos tribunales no sería limpiar su nombre, sería convalidar una violación flagrante a la soberanía de toda Venezuela. La inmunidad diplomática no es un refugio, ni un escondite. Es una institución milenaria que garantiza que los países puedan relacionarse sin que una potencia use sus jueces para secuestrar a los líderes que no les gustan. Ir a Washington a defenderse en un sistema penal que ya compró testigos, que ya puso precio a su cabeza y que opera como una extensión del Pentágono, no es justicia. Es entregarse a un pelotón de fusilamiento político. La inocencia del presidente se ejerce gobernando y defendiendo a su pueblo, no rindiéndole cuenta al imperio, así de sencillo. Ahora voy yo contigo, Geraldina, y esta viene con bastante veneno de las agencias internacionales. ¿Ok? Muchos sectores opositores afirman que incluir el cese de los procesos judiciales de la pareja presidencial en la mesa de negociación política es la prueba reina de que buscan impunidad utilizando el poder del Estado para protegerse mutuamente. ¿Cómo se desmonta la matriz de que esto es un pacto de impunidad familiar? Se desmonta exponiendo la raíz del engaño, Eduardo. Hablar de impunidad en este caso es un chiste de mal gusto. Para que exista impunidad tendría que haber un delito real y un proceso judicial legítimo, y aquí lo que hay es extorsión política. Washington no acusó al presidente y a la diputada Silvia Flores porque descubrieron una red criminal. Lo acusaron en el año 2020, en el pico de la estrategia de cambio de régimen como un mecanismo de asfixia y chantaje para quebrar la revolución bolivariana. Por lo tanto, exigir el cese de esta causa penal en una mesa de negociación no es pedir impunidad, es exigir el cese de la hostilidad y de la guerra jurídica. Es una condición elemental de respeto mutuo. Tú no puedes sentarte a dialogar con alguien que te está apuntando a la cabeza con un expediente falso, fabricado por sus propios fiscales. Defender a la pareja presidencial en este escenario
y defender la dignidad de la investidura del Estado venezolano. Lo que Washington armó políticamente se tiene que desmontar políticamente. No es protección familiar, es legítima defensa de la República. Así se habla, sin rodeo, sin medias tintas y con la verdad por delante. Las matrices caen por su propio peso cuando se confrontan con la lógica y el derecho internacional. Totalmente, Eduardo. Una semana más donde los inventos de la canalla mediática se quedan sin argumentos. Esto fue Preguntas sin anestesia en Rompiendo Fronteras. Preguntas sin anestesia. ¿Te atreves a preguntar? Nosotros nos atrevemos a responder. No te apartes, que en breve regresamos con más del podcast Rompiendo Fronteras. Estamos de vuelta con el podcast Rompiendo Fronteras. Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor y 8 estrellas solidarias. Mi bandera es amuleto, es Chávez que me acompaña. Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el compromiso con mi patria soberana. Con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Mi bandera son mis hijos, son el sol de mi esperanza. Mi bandera es campesino sembrando por el mañana. Mi bandera es mi orgullo, es mujer venezolana que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada. Mi bandera es mi rebeldía, febrero de 1000 batallas. Mi bandera el joven Sucre, es Zamora con su lanza. Mi bandera es Simón Rodríguez hacia la montaña. Con Bolívar que juró tener patria liberada. Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el compromiso con mi patria soberana. Con mi tierra, con mi gente, a vencer cada Con Paparoto, Mantoro y Toto Manto. Venimos de lejos, es larga nuestra historia. Al pueblo combativo no le borran la memoria. El corazón de la patria hoy más fuerte nos late. Pongamos manos y pecho y salgamos al combate. No pactamos con traidores, no tratamos con lacayos. Somos el pueblo que grita, los imperios no me callo. El corazón que jugó Chávez, el padre de Bolívar. Por los hijos de nuestros hijos, nos jugamos la vida. Somos esa historia que hizo visible el gigante. Nadie se detiene, vamos pueblo hacia adelante. Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el compromiso con mi patria soberana. Con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. A vencer cada batalla. Échame que me acompaña. A vencer cada batalla. La patria soberana. A vencer cada batalla. Por mis hijos de esperanza. ¿Sabes quién soy yo? Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el compromiso con mi patria soberana. Con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla.
banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. Impacto crítico. El fin de la farsa digital. Hoy nos convoca la memoria, pero no como un ejercicio estático de nostalgia, sino como el combustible necesario para las batallas del presente. Julio es por excelencia un mes insurgente para nuestra América. Geraldina, qué inmenso orgullo compartir los micrófonos hoy para conmemorar dos fechas que partieron en dos la historia de nuestro continente. Así es, Eduardo. Mirar el calendario de finales de julio es ver el mapa de la dignidad latinoamericana. Nos encontramos en el punto exacto donde se cruzan dos gigantes. El 26 de julio con el heroico asalto al cuartel Moncada en Cuba y el 28 de julio, el día en que nació en Sabaneta de Barinas nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Hay un hilo invisible, Eduardo, que conecta la rebeldía de Santiago de Cuba en 1953 con la llanura venezolana en 1954. Es una sincronía perfecta a la historia, Geraldina. Apenas 1 año y 2 días de diferencia, mientras Fidel y los jóvenes de la generación del centenario encendían la mecha de la liberación en el oriente cubano, el universo estaba preparando el nacimiento del hombre que décadas más tarde recogería esa misma antorcha para fundar la Revolución Bolivariana y relanzar el proyecto de unidad continental de Simón Bolívar. 2 llamaradas que se convirtieron en un solo fuego. Hablemos primero de ese 26 de julio de 1953, Eduardo. Para comprender la dimensión del Moncada hay que desaprender lo que nos contaron los manuales burgueses. La dictadura de Fulgencio Batista tenía a Cuba sumida en el entreguismo más absoluto a los intereses de Washington. Un grupo de muchachos, liderado por un joven abogado llamado Fidel Castro, deciden que el centenario del nacimiento de José Martí no podía pasar en blanco bajo el yugo de la tiranía. El asalto militar al cuartel no logró el objetivo táctico inmediato. Muchos jóvenes fueron asesinados o torturados, pero tácticamente fue el motor que despertó la conciencia del pueblo. Diste en el clavo, Geraldina, el motor de la historia. El Moncada demostró que ante la opresión la única vía digna es la rebelión organizada. De esa derrota militar germinó la victoria política más grande del siglo XX en nuestra región. Fidel lo dejó claro en su histórico alegato: la historia me absolverá. El Moncada no fue un error, fue el grito de dignidad de un pueblo que se negó a morir como colonia. Y esa terquedad revolucionaria es la que sembró las bases de lo que vendría después para todo el continente. Y fíjate cómo son las cosas. Ese espíritu del Moncada, esa capacidad de transformar un revés militar en una victoria política y popular, es exactamente la misma matriz que vimos décadas después en Venezuela, un 4 de febrero de 1992. Hay una línea recta de coherencia revolucionaria entre Fidel en el Moncada y Chávez con el por ahora. Qué gran paralelismo, Geraldina. Y eso nos lleva directamente al 28 de julio. Hoy estaríamos celebrando 1 año más de vida física de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Hablar de Chávez no es hablar del pasado. Chávez es presente absoluto. Es una categoría política viviente. Nació en una casa de bareque y techo de palma en Sabaneta. Un niño del campo que vendía arañas de lechosa y que llevaba en el pecho el latido de la patria profunda. Chávez devolvió la política a los invisibles, a los desposeídos, a los que nunca habían tenido voz. Totalmente, Eduardo. La oligarquía nunca le perdonó a Chávez que fuera el pueblo hecho gobierno. Pero más allá de su inmenso amor por los humildes, que se tradujo en las misiones sociales y en la dignificación del ser humano, Chávez fue el gran estratega de la integración. Rompió el cerco geopolítico. Sin Chávez y sin la Cuba fidelista, no hubiéramos tenido el ALBA, ni la CELAC, ni Petrocaribe. Él entendió que la soberanía de Venezuela solo era posible si lográbamos la unión de toda la patria grande. Es que Chávez tuvo la virtud de los profetas.
Veía más allá del horizonte, nos enseñó a mirarnos a los ojos como hermanos latinoamericanos y caribeños. Desafió al imperio en su propia cara. ¿Cómo olvidar aquel discurso en la ONU cuando dijo, aquí huele a azufre? O la histórica derrota del ALCA en Mar del Plata en el 2005. Chávez no vino a administrar el poder, vino a transformar las estructuras del continente y a devolvernos el orgullo de ser bolivariano. Por eso, Eduardo, conmemorar estas dos fechas y rompiendo fronteras es un acto de resistencia cultural e informativa. Hoy, cuando el imperialismo intenta recrudecer los bloqueos, cuando arrecian las sanciones contra Cuba y contra Venezuela, el Moncada y el nacimiento de Chávez nos recuerdan que rendirse no es una opción. La resistencia de nuestros pueblos no es casualidad, tiene raíces profundas, tiene escuela. Así es, Geraldina. El mejor homenaje que podemos rendirle al comandante Chávez en su cumpleaños y a los mártires del Moncada es mantenernos firmes en la trinchera de las ideas, comunicando la verdad, organizando el pueblo y defendiendo cada centímetro de nuestra soberanía. Ellos no son estatuas de bronce, son guías para el combate diario. Como siempre decía el comandante, unidad, lucha, batalla y victoria. Excelente cierre, Eduardo. A nuestra querida audiencia le invitamos a mantener viva esta llama en su comunidad. Gracias por acompañarnos en este homenaje sentido y combativo a través de Rompiendo Frontera. Impacto crítico. El fin de la farsa digital. Red Abierta. Rompemos la frontera de la cabina de radio para llegar a tu realidad. Entramos de lleno a nuestra sección Red Abierta, el espacio de Rompiendo Fronteras, donde la última palabra no la tenemos nosotros, sino ustedes en sus casas, en sus trabajos, con sus familias. Geraldina, venimos analizando la letra chica de los tratados, pero es imposible no sentir indignación al ver cómo el gobierno de los Estados Unidos pretende sentar en el banquillo a los acusados de manera absolutamente ilegal y arrogante al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente diputada Silvia Flores. Es indignante y sobre todo una aberración jurídica internacional, Eduardo. Lo que estamos viendo no es justicia, es un linchamiento político disfrazado de proceso legal, que un tribunal local en Nueva York o Florida pretende arrogarse la potestad de juzgar a las autoridades legítimas de un Estado soberano, violando la inmunidad presidencial y parlamentaria, es un atropello que carece de cualquier mérito legal. Es la prepotencia imperial en su máxima expresión. Totalmente. Le quita cualquier pizca de credibilidad a su propio sistema. ¿Con qué moral la justicia norteamericana pretende dictar cátedra al mundo, cuando sus tribunales son utilizados como oficinas de extorsión política? Es un descaro absoluto. Arman expedientes falsos, pagan a testigos protegidos que son criminales confesos, a los que le rebajan las penas a cambio de mentir, y montan un show mediático para justificar lo injustificable, el intento de descabezar al Estado venezolano. Es que es un modo operandi, Eduardo. No es la primera vez que lo hacen, ni somos el único pueblo que ha sufrido esta persecución judicial de manual, el llamado lawfare. Ahí demostraron que para ellos su ley interna están por encima del derecho de todo el planeta. Exactamente, y si miramos la historia de la región, es la misma receta. Recordemos el caso de los 5 héroes cubanos en los años 90. Hombres que lo único que hacían era defender su patria del terrorismo y terminaron condenados en juicios amañados en Miami, en un ambiente hostil donde era imposible tener un proceso justo. La justicia de los Estados Unidos no busca la verdad, busca doblegar voluntades, busca castigar la soberanía. Así es, utilizan su corte como garrote. Si un líder no se arrodilla ante los intereses de Washington, entonces activan a sus fiscales. Es una justicia selectiva, hipócrita y profundamente politizada que ha perdido todo mérito y respeto ante los pueblos del mundo. Por eso, amigas y amigos que nos escuchan, hoy queremos que en este debate no se quede solo aquí en la cabina. Queremos que trascienda a sus mesas, a sus asambleas comunitarias, a las conversaciones con sus vecinos y seres queridos. Llegó el momento de que ustedes fijen posición en esta red abierta.
Así es, llegó el turno de la reflexión colectiva. Queremos plantearle una pregunta directa para que la analice, la respondan con honestidad y la compartan con su amistad y familiares. ¿Qué opinión le merece a ustedes la justicia norteamericana? ¿Creen realmente que sus tribunales actúan bajo el derecho o se han convertido en un arma de guerra e invasión entre los pueblos que deciden ser libres? Ahí dejamos los interrogantes sobre la mesa. Analícenlo en familia. ¿Se puede confiar en la justicia de un país que viola los tratados internacionales para perseguir a un presidente y a una diputada soberanos? Esperamos sus reflexiones en nuestras plataformas de interacción. Geraldina, nos despedimos por hoy en esta sección, pero la red queda completamente abierta para nuestro pueblo. La red queda abierta y la palabra es de ustedes. Nos escuchamos en la próxima. El eje argumental en la audiencia de julio 2026. La defensa llegó a la audiencia con una victoria procesal previa: lograr el desbloqueo de fondos del Estado venezolano, vía licencias de la OFAC, para financiar su representación legal, tumbando el obstáculo inicial del gobierno estadounidense. Basándose en esto, la defensa ha cimentado su postura en dos pilares inmediatos: la condición de prisionero de guerra y la inmunidad soberana. Maduro insiste en su condición de presidente legítimo de Venezuela. Sigo siendo el presidente de mi país. La defensa argumenta que su captura mediante una operación militar estadounidense en Caracas viola flagrantemente el derecho internacional y la soberanía. Guerra de desclasificación de evidencias. Dado el enorme volumen de pruebas y la inclusión de material clasificado por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, los abogados defensores pactaron este calendario dilatado, argumentando que necesitan revisar exhaustivamente cada documento para garantizar el debido proceso. La estrategia no es solo jurídica, sino eminentemente política, buscando desgastar la legitimidad del caso antes de que un jurado popular en Nueva York escuche los cargos de narcoterrorismo. De acuerdo al cronograma propuesto en la Corte, el primer gran golpe de la defensa se ejecutará en septiembre de 2026, mes en el que presentarán formalmente la moción de inmunidad soberana. El objetivo: forzar al juez Alvin Hellerstein a pronunciarse sobre si los tribunales domésticos de Estados Unidos tienen jurisdicción para juzgar a un jefe de Estado capturado mediante una incursión militar extranjera. Los debates de esta moción, previstos para noviembre, buscarán viciar de origen todo el arresto. El calendario sitúa las mociones previas al juicio en enero de 2027. La defensa utilizará la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, CIPA por sus siglas en inglés, para presionar al gobierno de Estados Unidos. El objetivo: exigir que salgan a la luz documentos de agencias de inteligencia y operaciones tácticas sobre la captura. La estrategia consiste en poner al gobierno en una encrucijada: o desclasifica información altamente sensible que prefieren mantener en secreto, o se ve obligado a retirar ciertos cargos para evitar la filtración. Fuera del tribunal, la defensa técnica se apoyará en la diplomacia de los aliados internacionales de la Revolución Bolivariana y la administración actual en Caracas, encabezada por Delcy Rodríguez, para denunciar el proceso como un juicio político y un secuestro geopolítico. El relato se centrará en que las acusaciones de conspiración con carteles de droga son fabricaciones ideadas para justificar el control de las exportaciones petroleras venezolanas por parte de Washington. La defensa de Maduro no está buscando un juicio rápido. Su recurso más valioso ahora es el tiempo. Dilatar el proceso hasta mediados de 2027 le permite estructurar defensas constitucionales complejas sobre el derecho a la defensa y la soberanía, mientras apuestan a que el tablero geopolítico global genere nuevas ventanas de negociación. Red Abierta. Rompemos la frontera de la cabina de radio para llegar a tu realidad. Y de esta manera, estimadas y estimados oyentes, vamos cerrando otra intensa jornada de análisis en Rompiendo Fronteras. Nos despedimos con la certeza de que la batalla de las ideas se gana en el terreno, con conciencia y organización popular. La invitación es para nuestro próximo encuentro, donde seguiremos desmontando matrices y visibilizando las victorias de nuestros pueblos.
El agradecimiento eterno a todas y todo usted por su sintonía, por sus comentarios. Este espacio no sería posible sin el respaldo institucional de la licenciada Nieve Valdés, presidenta de la Radio del Sur, la guía de la licenciada Tamar Sánchez en la dirección de contenido, la coordinación de Samuel Romero en la jefatura de programación y en el control técnico Alejandra Guevara y José Blanco. Gracias a todo ese batallón comunicacional de la Radio del Sur. Llevando los latidos de la patria grande, nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta la victoria siempre. Y de esta manera llegamos al final de una edición más del podcast Rompiendo Fronteras. Hasta nuestra próxima edición.